Hola familia de La Voz del Oculto. En esta ocasión les traigo esta gran recopilación hecha con todo nuestro amor y aprecio para ustedes. Recuerda hacerte miembro del canal en cualquiera de nuestras dos secciones, paranormal o sobrenatural, y disfruta de los beneficios que traemos para ti. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. Disfruta de esta recopilación y bienvenido a la familia de La Voz de lo Oculto. Hola a todos, espero se encuentren bien. Quisiera platicar lo que nos sucedió a mi marido y a mí cuando nos acabábamos de casar. Jamás habíamos presenciado en carne viva alguna brujería, pero todo esto que se nos quiso pegar fue muy peligroso. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La Voz del Oculto les presenta Brujería de un padre. Económicamente no estábamos bien y rentamos un pequeño cuartito en una vieja vecindad que a la vista estaba muy lúgubre. Desde que llegamos sentí una vibra muy pesada. El cuarto para el que nos alcanzaba estaba pequeño y no había ventanas. El baño era compartido, pero tenías que atravesar media vecindad para llegar. Por aquellos años, mi esposo estudiaba y trabajaba para sacarnos adelante. Estaba embarazada de mi primera hija, pero también le ayudaba con lo que podía con los gastos. Vendía comida en una pequeña mesita afuera de esa vecindad, pero desde los primeros días sentía como si alguien me acechara. Me sentía observada, pero pensé que era el cambio y la situación por la que pasábamos. Todas las tardes llegaba un gatito a pedirme de comer. Al principio no se dejaba tocar, pero a poco me fui ganando su confianza y él mi cariño, hasta que un día finalmente ya no se fue. Mi marido al principio no lo aceptaba, pero después era el primero en procurar que no le faltaran croquetas. Le pusimos Alfa. Recuerdo que a veces se acercaba a mi vientre y se la pasaba tallando su lomo o poniendo sus patitas con cuidado. Por las noches se acurrucaba con nosotros en los pies y si me levantaba al baño me acompañaba. Una de esas noches que tuve que ir al sanitario, me percaté que hacía más frío de lo normal. Cuando regresaba a la cama, Alfa se quedó observando un rincón en donde no daba mucha luz, porque al carecer de ventanas no entraba más que la luz del pasillo que pasaba por debajo de la puerta. Entrecerré los ojos para intentar ver qué le llamaba la atención. Al momento pensé que quizás era un ratón, pero para mi asombro, el animalito empezó a maullar como si se fuera a pelear. En ese momento me sobresalté y a la vez no pude moverme. Cuando giré la mirada, vi a mi esposo recostado, quejándose, pero no se movía. Un escalofrío me recorrió toda la espalda. Vi claramente cómo se sumía la cama del lado de él, como si alguien estuviera sentado. Le hablé, pero al no contestarme, me entró un miedo tan grande que aún se me pone la piel chinita. Alfa estaba erizado y tenía un comportamiento bastante extraño. Se puso frente a mí y daba vueltas como si se pusiera en guardia para atacar. Sin dejar de ver hacia esa esquina, como pude me acerqué a mi esposo, pero las piernas me temblaban. Me sentía muy agitada y me faltaba la respiración. No sabía para dónde voltear, si para la esquina que cuidaba Alfa o para mi marido que seguía quejándose. Cada vez sentía más helada la habitación. A pesar de que lograba ver muy poco, sentía que algo me observaba desde aquella oscuridad. Moví varias veces a mi esposo hasta que logré hacerlo reaccionar. Se despertó muy sobresaltado. Los gruñidos de nuestro gato eran cada vez más fuertes. Mi esposo, tropezando y como pudo, prendió la luz del único foco que teníamos. Pero cuando miramos al hogar, en donde pensamos que veríamos algo, lo más fuerte fue no ver absolutamente nada que pudiera haber puesto tan agresivo al animalito, que ya estaba un poco más tranquilo, pero seguía mirando al mismo lugar. Pensé que mi esposo se iba a enojar, pero al contrario de eso lo abrazó. Me explicó que sintió la subida del muerto y a la vez en sus sueños podía sentir una presencia, pero no sabía qué era, pero entendía que no era nada bueno.
Él siempre había sido escéptico hasta esa noche, que había sido tan intensa y tan real que nunca más dudó. No había pasado ni un minuto en lo que tratábamos de entender o darle una explicación cuando los perros empezaron a ladrar, como si hubieran visto o sentido algo en la calle. Yo tenía agua bendita y la regué por todos lados, principalmente en esa esquina. Un olor como a hueso podrido se sintió tan fuerte que me hizo vomitar. Me dolió la cabeza, y aunque tenía muchísimo miedo, tuve que abrir la puerta para poder respirar el aire, que para mi sorpresa se sentía más tibio que adentro de la habitación. Ya no pudimos dormir esa noche, y después de que él se fue a trabajar, me recosté. Aunque le hablé a Alfa, él no se quiso acercar a mí. Los días siguieron y diario nos pasaba lo mismo. A mi esposo la subida del muerto, y a mí me daba la sensación de que nos observaba algo desde esa esquina. Los días siguieron y en uno de ellos me despertó el toquido de la puerta. Adormilada pensé que se le había olvidado algo a mi esposo, pero cuando vi el reloj ya habían pasado casi 4 horas, y yo había sentido que se acababa de ir. Era mi vecina, una señora ya mayor que me trataba siempre muy bien. A veces me regalaba comida o me ayudaba a preparar los alimentos para vender. Se había preocupado porque no me había visto salir en toda la mañana. La invité a pasar y mientras le preparaba un café, pensando que no me creería, le conté todo lo que nos había pasado durante la noche, pero por el contrario, me escuchó atenta, aunque me dijo algo que me hizo creer irme de inmediato. Los anteriores inquilinos de ese cuarto también habían visto o sentido cosas similares y les resultaba difícil poder dormir, al grado que mejor se habían ido, porque esa cosa los molestaba cada vez con más frecuencia. De hecho, me comentó que uno de ellos, por la situación, intentó suicidarse, pero su pareja llegó y tuvo que llamar a la policía y una ambulancia para tranquilizarlo. Aquel joven repetía que se le ordenaba el ser que estaba en el cuarto. Esa misma tarde le dije a mi marido, pero no teníamos la economía para mudarnos de inmediato. Le platicamos a nuestros familiares, pero muy pocos nos creyeron. Por el contrario, me regañó mi suegra diciendo que por mi estado no debería tener mascotas. Pero una de mis cuñadas, que había pasado por situaciones paranormales, nos apoyó. Nos llevó con un especialista en lo paranormal para que nos ayudara. Este señor se llama Zenón y fue a la vecindad, pero desde que llegó, su aspecto le cambió de inmediato. Al entrar al cuarto se frotó con unas piedras de cuarzo, las cuales nos comentó que estaban energetizadas para repeler espíritus. Dijo que había muchas presencias y que no había sido la primera vez que alguien se había querido matar, que de hecho sentía que más de 2 personas lo habían conseguido y que había 3 fuertes espectros que hacían que la gente se volviera loca y los orillaban al suicidio. Estos espectros se alimentaban de la energía que nos robaban, pero que estaban ligados ahí por un fuerte trabajo que se había realizado en ese pequeño cuarto. Empezó a hacer un trabajo de limpieza, toda la habitación se empezó a vibrar y se escuchaban todo tipo de ruidos y respiraciones, hasta risas muy tenues, pero se escuchaban muy claras. Se retiró y nos dijo que tenía que hacer un trabajo muy fuerte, que haría unas preparaciones más poderosas y que regresaría al otro día, pero nos pidió que habláramos con el dueño para preguntarle si había pasado algo ahí. Se retiró y nosotros fuimos a ver a la vecina, ya que no sabíamos quién era el dueño. La portera fue la que nos rentó el cuarto y ella le rendía cuentas. La vecina nos dijo que tenía 20 años viviendo ahí y que pocas veces vio al dueño, que de hecho él ya había muerto y la vecindad se la quedó su hijo, pero que era casi imposible localizarlo y no creía que él supiera algo, ya que estaba joven y tenía otros negocios. Pero nos sugirió que fuéramos a hablar con la portera. Al llegar, se mostró un poco renuente, pero le explicamos que no era nuestra intención molestarla, que lo que se quería hacer era expulsar esos espectros que acosaban aquella vecindad. Le dije que a poco a ella no la molestaban. Se agachó y nos dijo que no tan fuerte como en ese cuarto, pero que sí le pasaban cosas que sabía que eran paranormales. Poco a poco nos empezó a platicar cómo fue cuando ella llegó a esa vecindad. Nos dijo que ella conoció al dueño y era un señor muy amable, que tenía la vecindad en muy buen estado. Cada semana los visitaba y veía que no les hiciera falta nada. Así pasaron muchos años, pero cuando su hija mayor creció, lo empezó a acompañar, a cobrar las rentas y a verificar todo el estado de la vecindad. Era una joven muy hermosa y tenía un ángel que a todo el mundo le caía bien. Aparte, era muy comprensiva
y en ese aspecto se parecía mucho a su padre. Pero un día llegó un muchachito y la hija se enamoró de él perdidamente. El dueño al principio no quiso que esta relación fuera, pero para complacer a su hija, terminó por aceptarla. Después de unos meses, el tipo mostró el cobre e hizo que la joven le robara una fuerte cantidad de dinero a su padre, con la promesa que sería para que se casaran, pero este la dejó embarazada y huyó con el dinero. Esto le partió el corazón y tomó la tonta decisión de quitarse la vida justo en ese cuarto, que en aquel tiempo era una bodega de mantenimiento. Es por eso que no tiene ni ventanas. Al saber la noticia, el señor enloqueció. Cuando llegó y vio a su hija muerta, se desmoronó por completo, y más cuando llegaron los peritos y le dieron la noticia de que su hija estaba embarazada. En ese momento todo cambió para esa familia, ya que el padre juró ante la tumba de su amada hija que no descansaría hasta que el malnacido pagara por lo que le hizo, y utilizó todos los medios para localizarlo, y se dice que cobró venganza con sus propias manos. En ese mismo cuarto hubo averiguaciones y todo cuando encontraron el cuerpo, pero al dueño jamás lo inculparon. Dijeron que él se había suicidado. Desde ahí se empezaron a ver y escuchar cosas paranormales, y más cuando llegó a la vecindad una señora que decían que era bruja. Fue cuando todo empeoró, ya que el dueño se obsesionó, porque esta señora le dijo que su hija le quería decir algo. Entonces hizo muchos trabajos sin dar resultados, y así el señor todo el tiempo estuvo buscando a alguien que lo pudiera acercar con su hija. Y dicen que fue con estos trabajos que empezaron a atraer a muchas cosas malas. Lo peor pasó cuando hace varios años el señor se quitó la vida en su casa, pues jamás logró superar la pérdida de su hija. Tiempo después, varios vecinos decían que lo veían pasear por la vecindad para siempre terminar en ese cuarto. Ya por último nos dijo que la disculpáramos, pero que el hijo, por la ambición, había decidido que también aquella bodega se rentara como cuarto. Desgraciadamente, ya ha habido un muerto más, una joven que también se suicidó, y esta fue la primera que rentó ese cuarto. Mi vecina, mi esposo y yo nos mirábamos con asombro ante el relato de la portera. Nos salimos y llamamos a mi cuñada y nos dio posada en su casa. Al día siguiente llegamos con el señor Zenón, el cual ya venía preparado con algunos menjurjes que empezó a echar, y también unos rezos de exorcismos, así como más piedras de cuarzo. Pero de nuevo, todo empezaba a moverse. Se sentía que temblaba el cuarto, pero ahora era muchísimo más agresivo, ya que sentíamos empujones y cómo te respiraban en la nuca. Mi esposo se puso muy mal y nos dijo el especialista que se tenía que salir del cuarto porque estaba a punto de ser poseído. Mi gatito Alfa siempre estaba pegado a nosotros y su comportamiento no cambiaba. El especialista nos dijo que era mejor que saliéramos de ahí y que nos mudáramos, ya que los espectros que estaban ahí estaban muy arraigados y que eran demasiados y muy fuertes, que lo único que podía hacer era practicarnos una limpia para que al salir de ahí no nos lleváramos nada pegado. Mi cuñada nos dijo que ella nos ayudaría a conseguir otro lugar y que nos ayudaría con lo de la renta, pero que teníamos que salir de ahí de inmediato, ya que no quería que nos llegara a pasar algo, y mientras encontrábamos, nos quedábamos unos días en su casa. También le hice la recomendación a mi vecina, pero me dijo que ella estaba bien ahí, que ya llevaba muchos años. Solo me dio su bendición y nos deseó mucha suerte. Desafortunadamente, al estar acomodando nuestras cosas para salir de ahí, Alfa empezó a dirigirse a la esquina donde empezó todo. Hacía muchos ruidos extraños y se le erizaba el pelaje. Mi marido empezó a sacar las pocas cosas que teníamos, en lo que mi cuñada llamó a su esposo para que fuera con su camioneta para hacer la mudanza. Yo le había ayudado con lo que podía, y al sacar las últimas cosas, cuando regresé al cuarto, el pobre Alfa estaba muerto, cerca de esa esquina de la habitación. Lloré muchísimo cuando lo cargué. Le di las gracias a Dios, porque de alguna forma a través de nuestro gatito, todo lo malo que estaba destinado hacia nosotros, se lo quedó él para protegernos. Y esto también fue lo que nos dijo el señor Zenón. Todavía después de un tiempo estuvimos yendo con él para seguir con las limpias, y afortunadamente todo esto pasó y solo se quedó como una historia más de brujería. Yo siempre fui una persona muy idealista y tenía muchos proyectos. Fui escalando poco a poco en mi trabajo y mi relación, pero después de ese fuerte incidente me dejó de ir bien, me pasaba de todo y no le encontraba solución.
Creo que estoy embrujado. Te invito a que te vuelvas un miembro exclusivo del canal y disfrutes de los grandes beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Me hizo brujería por dejarla. La luz de mi habitación estaba muy tenue. No sabía ya ni en qué día vivía. Depresión rodeaba todo mi ser. No sabía por qué había sucedido todo esto. A mi mente vagamente venía cuando era un joven, con muchas ilusiones, proyectos y esperanzas, de las cuales no queda más que el recuerdo. Pero en un tiempo, todo iba de maravilla. Terminé la escuela, me gradué como administrador de empresas, y desde que estaba en mis prácticas, siempre fui muy sobresaliente. Era muy joven y quería comerme el mundo a pedazos, sin imaginar lo que más adelante me pasaría. Pero en esos momentos solo pensaba en superarme. Mi padre siempre me decía que las cosas se hacían bien o no se hacían. Era duro conmigo, pero sé que lo hacía porque yo tuviera armas al enfrentarme a este mundo lleno de personas malas que no se tocarán el corazón para hacerte algún mal. Comencé en varios trabajos que estaban bien, pero uno de ellos fue el que me catapultó y tuve muchas oportunidades que no desperdicié y empecé a escalar. Ya me iba bien, tenía mi departamento, mi auto, todo estaba excelente, y fue cuando conocí a Bianca, una chica que llegó a la empresa y de inmediato hubo una fuerte conexión entre ambos. Comenzamos a salir y en serio que jamás me había enamorado tan rápido. A los pocos meses se mudó a mi departamento. Cuando conocí a su familia fue mi primera desilusión, pues ella me había contado muchas cosas acerca de su vida, en que la había pasado muy mal por los maltratos de su padre. Me dijo que nació en otro estado y otras tantas cosas más, que ya al platicar con su familia, sus padres la desmintieron de todo. Creo que fue el foco rojo que me invitaba a retirarme de esa relación, pero ella me dijo que lo había hecho porque le daba pena su pasado, pues provenía de una familia humilde, y continuamos por algunos años más. Después, descubrí amargamente que me engañaba, pero cuando le reclamé y decidí terminar con la relación, ella me volteó todo, de tal manera que yo fui el culpable y terminé yo rogándole por otra oportunidad. Cuando regresamos fue bajo sus reglas. Así pasaron otros años, con altibajos en la relación y en el trabajo, pues obviamente yo no estaba tan bien moralmente. Ella dejó de trabajar, pues la habían despedido por cometer errores en la empresa. Tiempo después, por azares del destino me tuve que ir a otra ciudad, a una de las filiales de la empresa, y ahí fue donde todo empezó a decaer aún más, pues ya solo nos podíamos ver cada 15 días, y en un sábado que estuve en la casa, ella dejó su celular desbloqueado, y fue ahí donde la curiosidad me ganó. Al revisar sus mensajes, vi que se mensajeaba con varios hombres, a todos les hablaba de amor, mi vida, y a unos hasta de te amo se despedía. Esto destrozó mi corazón, pero aún más cuando vi un mensaje de una persona que decía padrino. Cuando leí la conversación, se me puso el cuerpo helado, pues decía que ya tenía casi completo el trabajo que le había hecho su pareja, pero que necesitaba el siguiente pago para terminarlo. Eso me sacó mucho de onda, pues cómo era posible de que me quisiera hacer un trabajo de brujería, de qué se trataba o qué mal intentaba hacer conmigo. Cuando regresó de la tienda, yo estaba sentado en la sala con la cabeza revuelta por tantos pensamientos que pasaban por ella, no solo las infidelidades, sino también ahora lidiar con un trabajo de brujería que me estaba haciendo. La confronté y como siempre se hizo la enojada y me reclamó por invadir su privacidad. Y ahí sí tuvo razón, no tuve por qué haber agarrado su celular sin su consentimiento, pero lo hecho estaba. Y ahora teníamos que hablar de lo que estaba pasando. Ella me dijo que no era lo que pensaba, pues obviamente primero le reclamé por los mensajes de aquellos hombres. Solo se limitó a contestar que ni ella andaba con ellos ni ellos con ella. Le puse todo sobre la mesa y aún así lo negó e insistió en hacérsela enojada.
pero cuando toqué el tema de su padrino, se puso furiosa. Me dijo que cómo la creía capaz de hacer eso. Le contesté que ahí estaban los mensajes. Me dijo que era un trabajo para que me fuera mejor económicamente y como pareja pudiéramos estar bien. Pero yo tenía el corazón roto, las manos me temblaban y en mis piernas faltaba la fuerza. Me había destruido por completo. En ese momento decidí terminar de una vez por todas con esta malsana relación, y tal vez no fue toda su culpa, pues me dijo que yo por mi trabajo la descuidé, y sí tiene razón, pero siento que yo no me merecía eso, y así se lo externé. Cuando vio que realmente yo hablaba en serio de terminar la relación y no perdonarla, cambió totalmente, lloró y me suplicó perdón, me pidió que le entendiera y no la juzgara, que recordara todo aquello que tuvimos tan bello en esos años que estuvimos juntos, que esas personas no significaban nada para ella. Así estuvimos hablando y dándole vueltas al asunto, pero cuando realmente me vio decidido a irme, me amenazó con que si ponía un pie fuera de la casa, ella me haría pagar por todo y me arrepentiría. Pero no me interesó nada. Me fui y por días no le hablé ni nada. Cuando lo creí prudente, la llamé para pedirle que desocupara mi departamento, pues yo quería terminar lo mejor posible con ella. Todavía me rogó y lloró, cual niña pequeña que se aferra a su último juguete, pero yo tenía una decisión muy fuerte. A los 2 meses, me regresaron a la empresa y cuando llegué al departamento, estaba totalmente desierto, sin ningún mueble ni nada. Me despojó de todo. Lo único que estaba en medio de la recámara era un frasco con una foto mía dentro, pegada a un muñeco, en un líquido viscoso, y cuando lo abrí, olía a animal muerto. Eso fue lo peor que pude haber yo hecho, ya que de ahí todo empezó a ir peor de lo que ya iba con la depresión que tenía por el rompimiento. En unos días compré unas cosas para el departamento con un pequeño crédito que tenía, y una noche al estar acostado, sentí una fuerte opresión en el pecho. Cuando respiraba me ardía, sentía que el aire que entraba a mis pulmones estaba calientísimo, los pies los sentía muy fríos. Dejé de dormir, no descansaba bien. Cuando no trabajaba, todo el día quería estar dormido. No me quería levantar de la cama, el aliento lo tenía horrible, y por más que me lavaba la boca no se me quitaba. Siempre tenía un sabor como a metal al probar cualquier alimento o bebida. Comía y vomitaba todo el tiempo, el estómago lo sentía revuelto, y con un gran vacío, así como en el pecho me daban unas punzadas muy fuertes. Ahí sí ya me había preocupado y asustado. Yo jamás había creído en las brujerías, y menos en lo paranormal, pero en el trabajo ya estaban a punto de despedirme. Todo lo que había conseguido en tantos años, en un par de meses lo estaba perdiendo. No me explicaba. Mis jefes me preguntaban que por qué sucedía todo esto. Me exigían que fuera al médico, y así lo hice, pero no llegaban a nada. Ya no sabía qué hacer, no sabía ni cómo actuar. Bianca no me contestaba el teléfono, no sabía nada de ella. Lo único que tenía en mente eran sus amenazas y lo que encontré al regresar a mi departamento. Hablando con mi familia, una tía me sugirió que buscara ayuda espiritual, ya que esto parecía una brujería. Fue entonces cuando decidí ir a ver a una persona que me recomendaron muy ampliamente. Me decían que era alguien que ayudaba a la gente que estaba siendo víctima de algún trabajo. Hice una consulta para que me dijera qué era lo que pasaba conmigo. Me describió los problemas por los que estaba pasando y me preguntó si había encontrado algo. Le platiqué de lo que encontré en mi recámara y al escuchar que lo abrí y lo toqué, se puso muy pensativa. Me dijo que le describiera paso a paso lo que había hecho y qué era lo que estaba dentro. Cuando le describí, de inmediato me dijo que era un trabajo de velación el que me habían hecho y que hice muy mal en haberlo abierto y sobre todo en tocarlo. Me dio una loción y me dijo que me la pusiera en todo el cuerpo. Sacó una cazuela y le puso unas hierbas y polvos que tenían un olor muy penetrante. Les puso alcohol y les prendió fuego. Me sentí con el cuerpo muy pesado, los ojos cansados, con trabajos los podía mantener abiertos. Me ardían mucho, la boca muy seca. Comenzó a limpiarme con varias hierbas, pero sentía que me dejaba pegajoso por donde me tocaban.
Sentía mucho calor, como si mi cuerpo estuviera hirviendo. Las manos y la espalda me sudaban mucho. Comencé a sentir mucho miedo y quería salir de ahí, pero Rebeca me decía que aguantara. Por varios momentos vomité y estuve a punto de desfallecer. Me decía que el trabajo estaba fuerte. Ella oraba en voz alta y le pedía a los elementales su ayuda para poderme liberar de aquella brujería que me estaba afectando tanto. Ella también tomaba breves lapsos de descanso, pues decía que la limpia la estaba desgastando mucho energéticamente. Cuando hubo terminado, me senté en una silla junto a una mesa y me dijo que respirara, que tratara de asimilar y mantener mi mente en blanco. Comenzó a explicarme todo lo que me hizo ella y lo que me estaba pasando por ese trabajo tan fuerte que me hicieron. Me dijo que Bianca jamás sintió algo realmente bueno por mí y que todo el tiempo estuvo a mi lado solo por interés o la comodidad, y que la prueba de eso fue la brujería que me hizo. También me advirtió que esos trabajos son demasiado difíciles de quitar y que sería muy tardado. También que todo se regresaría a su origen. Dicho esto, me dio unas indicaciones que tenía que seguir en casa y materiales para que se los llevara en cada limpia. Me dijo que era decisión de cada quien, pero que no me recomendaba buscar venganza, que lo dejara al destino, pero que solo era su recomendación y que yo podía actuar como mejor me pareciera. Accedí y tuve toda la disposición por unos meses. Yo la verdad seguí buscando a Bianca para que me diera una explicación del por qué actuó así conmigo, pero cuando ya había perdido esperanza, un día apareció en mi puerta. Créanme que al verla, se me partió el corazón, ya que en su momento la amé mucho. Me dijo que solo buscaba mi perdón, que estaba en una situación horrible, ya que le estaba yendo muy mal, estaba enferma y tenía apariciones, estaba pasando por todo lo que yo pasé en su momento, y fue ahí donde entendí lo que siempre me decía Rebeca, que el mal siempre se regresa, y no le guardaba rencor. Ya había asimilado todo lo que había pasado, y me estaba curando poco a poco de ese mal que desató en mí, y que no se malentienda, ella no quería regresar conmigo, solo quería que la perdonara por todo el mal que me causó, y sí la perdoné, y lo hice de corazón, pero sé que aún tiene mucho que pagar. Gracias a Dios, yo ya estoy más repuesto y sigo adelante con mi vida, esperando que sea aún más mejor. Hola, les voy a contar lo que me sucedió cuando fui de visita al rancho de mi abuelo. Siempre desde niña me encantaba ir, pero esta vez al ver a mi abuelito, supe que no era el mismo. Tal vez esté siendo víctima de una fuerte brujería. Espero haya alguien que nos pueda ayudar. Te invito a que te unas como un miembro exclusivo del canal en sus niveles paranormal y sobrenatural y obtén los mejores beneficios que tengo para ti. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta: a mi abuelo le hicieron brujería. Mi abuelo era un hombre de rancho en su totalidad. No contaba con aparatos electrónicos, solo un radio, donde escuchaba una vieja estación donde tocaban la música que le gustaba a mi abuela, la cual falleció años antes de que yo naciera. La última vez que fui, ya tenía yo mis 18 años cumplidos. La verdad, quería desestresarme de la escuela. Al llegar al pueblo, la gente se me quedaba viendo y sentía que hasta me señalaban. Pero no hice caso, porque ni siquiera entendía por qué. Al llegar uno de los caporales por mí a la plaza, se me acercó una señora de edad avanzada, la cual me dijo: tú eres la nieta de la difunta Remedios, ¿verdad? Eres su viva imagen. Así estaba cuando estábamos chamacas. Yo fui muy amiga suya, y a pesar de que después se casó con el logro de tu abuelo, nos veíamos cuando podíamos, pero a escondidas, ya que él tenía la fama de gente malvada, y se dice que él mató a tu abuela. Al escuchar eso, me le quedé viendo fríamente. Le hice una mueca y le contesté que mejor debería meterse en sus asuntos. Me pidió una disculpa y se fue no sin antes decirme: yo quería mucho a tu abuela y por eso me atreví a hablarte. De inmediato me subí a la camioneta y nos fuimos directo al rancho. El caporal se llamaba Jorge y lo conocía desde niños, ya que su papá era el antiguo caporal, pero él se quedó con el puesto cuando su padre murió.
En el camino le pregunté que por qué se decía eso en el pueblo, y me dijo que estaban locos, que no les hiciera caso, que le contó su papá que mi abuelita se murió de una extraña enfermedad y que mi abuelo era muy buena persona, que corajudo pero muy bueno. Cuando llegué, me instalé y la verdad ya tenía como 4 años que no venía, así que vi un panorama muy diferente al que recordaba desde más niña. Mi abuelo tenía una expresión muy extraña, parecía como una fiera enjaulada. Me recibió con abrazos como siempre, pero sentí que le faltaba algo, o no sé, tal vez ya era más grande y veía las cosas de otra forma. El rancho sí estaba tal cual lo recordaba, muchos animales y sobre todo caballos. De inmediato me cambié de ropa para salir a cabalgar un rato. A las afueras del rancho sí que estaba completamente diferente a como le recordaba, pues había muchos letreros de no pasar y de propiedad privada. Al llegar, vi a mi abuelito en su cuarto mirando por la ventana, pero me pareció muy extraño, ya que mi abuelo no solía entrar a la casa hasta que acababa el día del trabajo, pues le gustaba traer a trote a sus trabajadores. Yo supuse que ya era por la edad, ya que toda su vida trabajó y se ha de sentir cansado, o a lo mejor estaba enfermo. También me pareció muy extraño que la puerta de su habitación estaba cerrada, ya que desde siempre su regla era que las puertas solo se cerraban de noche, pero como les dije, habían cambiado mucho las cosas en los últimos 4 años. La primera noche que pasé en mi vieja habitación, no pude dormir. Se escuchaban aullidos de coyotes a lo lejos, unos gritos, pero ni me inmuté, ya que desde que era pequeña estaba acostumbrada a esos ruidos que yo decía que eran de la naturaleza. Lo que sí me pareció sumamente extraño fue que oí la puerta de mi abuelo abrirse. De inmediato me asomé, porque a lo mejor quería salir a ver lo de los ruidos. Se dirigió de inmediato a la puerta de atrás, que da a una vereda que te lleva a un pasaje boscoso y después a la cascada, y lo que más me movió fue que no despertó a los peones para que lo acompañaran. Algo me decía que me regresara, pero estaba muy preocupada. Entonces, así con mi pijama salí siguiéndolo, y llegó hasta la cascada, y ahí lo perdí. Estaba demasiado oscuro, y me daba mucho miedo que me fuera a salir un coyote o algún otro animal. Así que me regresé para despertar a Jorge, para que me acompañara a buscarlo. Toqué a su puerta, y ésta abrió enseguida. Extrañado me preguntó que si pasaba algo. Le dije que se vistiera, porque me acompañaría a buscar a mi abuelo. Siguió viéndome con el ceño fruncido, y me dijo que para qué, que dónde se había ido, y le contesté que rumbo a la cascada. Me dijo que estaba raro, que todo el mundo sabía que no había que ir por esos rumbos en la noche, pues al fondo de la cascada estaba el remolino del diablo, y con la oscuridad de la noche podrías tropezar y caer al vacío, y ese remolino se había tragado hasta caballos. Le grité que entonces se apurara, que mientras él se cambiaba, yo juntaba a los peones y me cambiaría también, porque hacía un frío de los 1000 demonios. Rápidamente subí a mi cuarto, y grande fue mi sorpresa al ver a mi abuelo salir de su alcoba. Me preguntó que qué hacía afuera, por qué había tanto alboroto. Me quedé petrificada. Le dije que a qué hora había llegado. Él me dijo que estaba loca, que no había salido para nada, que si me sentía mal. Enseguida le dije: abuelo, si yo te vi salir y te seguí hasta la cascada, después te me perdiste y regresé por la gente para irte a buscar. Se rió y me dijo que estaba loca, que él no había salido, y también me empezó a regañar del por qué andaba sola en la noche por esos rumbos. Me mandó a decirle a la gente que regresara a descansar. Salí y le dije a Jorge que mi abuelo estaba en casa y que le dijera a la gente que no íbamos a salir. Me dijo que a lo mejor me imaginé las cosas y también me regañó por salir sola. Contesté que por qué no me creía, que estaba segura de lo que vi. Le llamé a mis padres y me dijeron que estuviera tranquila, que ellos viajarían para ver esa situación, pero mi papá se mostró demasiado preocupado. Llegaron de inmediato, pues viajaron en avión. Cuando vi a mi papá lo abracé y me dijo que teníamos que hablar. Mi abuelo estaba en el campo cuando llegaron mis padres. Entraron a la casa y nos sentamos en la sala. Me dijo que mi abuelo estaba en peligro, que se estaba metiendo con cosas que nadie comprendía, que el cura del pueblo
Le había hablado para contarle su preocupación. Le platicó que mi abuelo jamás superó la pérdida de su esposa, y a pesar de que salió con varias mujeres, nunca quiso traicionar su memoria, metiendo aún en esta casa. Y lo más extraño es que a principios de año profanaron la tumba de mi abuela y se robaron los huesos, y coincide con la llegada al pueblo de unos viajeros que se quedaron a radicar en la hostería y después habitaron una casa que se rentaba. La gente decía que se dedicaban a la brujería. Yo me quedé completamente atónita. También me dijo que mi abuelo los conoció en una kermés y que desde ahí los visitaba con mucha frecuencia. En ese tiempo dejó de ir a la iglesia y cambió mucho. Respondí que si creían que mi abuelo sacó los huesos de mi abuelita. Mi papá contestó que sí. Entramos en su habitación y mi papá encontró muchas velas y cosas como de brujería. En medio de todo estaba la foto de mi abuela y esto me dio mucho miedo. En eso escuchamos la camioneta y salimos rápidamente de ahí. Al ver a mis papás, mi abuelo solo hizo una mueca y les preguntó que qué estaban haciendo ahí, que por qué no avisaron que venían. Mi papá le dijo que quería hablar con él, que estaba preocupado, pero mi abuelo le comenzó a gritar que estaba bien. Se alteró mucho y se fue a su habitación. Ese día la pasamos muy preocupados porque mi abuelo no quiso salir ni a comer. Le estuve tocando y solo me decía que quería estar solo. De nuevo en la noche, escuché su puerta y desperté a mi papá. Lo seguimos de nuevo, pero esta vez se nos perdió en el bosque. Le llamé a mi mamá para ver si regresaba mi abuelo y que se asomara en su cuarto. Sorprendentemente mi mamá nos dijo que estaba dormido en su cama. Cuando le dije a mi papá, se sorprendió mucho y se lo comuniqué rápidamente. Mi papá le dijo a mi mamá que checara bien, ya que los dos lo habíamos visto salir, que aparte lo seguimos por el bosque hasta que se nos perdió. Mi mamá contestó que en verdad estaba ahí, le tomó una foto y nos la mandó. Regresamos rápidamente solo para corroborar que él sí estaba ahí. Nos quedamos muy atontados, viéndonos sin creer lo que estaba pasando. Mi papá habló con Jorge y varios trabajadores, pero ellos llegaron a los mismos comentarios, que mi abuelo había cambiado mucho desde casi hace un año, y Jorge confesó que varias veces él lo había visto también salir y que cuando lo siguió desaparecía en la cascada. Yo le dije que entonces, ¿por qué no me había creído la otra noche? Y solo me contestó que para no preocuparme o espantarme, pero que él creía que mi abuelo estaba haciendo pactos con demonios, porque en la noche se escuchaban unos estruendos dentro de la casa y muchas voces. La verdad, hasta varios trabajadores mejor habían renunciado porque les daba miedo todo lo que pasaba en el rancho y también le temían a mi abuelo. Ya en la mañana nos paramos temprano para poder ver a mi abuelo antes de que se fuera a trabajar, y claramente lo vi salir y dirigirse a los sembradíos, pero al volver a abrir su cuarto, estaba ahí hincado ante el altar que le tenía mi abuela. Me vio de reojo y me dijo que si no sabía tocar con una voz muy tenebrosa. Solo le dije perdón y cerré su puerta. Cuando fui a ver a mis padres, me comentó mi mamá que mi papá había salido con el abuelo a la siembra y que iba a aprovechar para charlar con él, a ver si lo podía convencer de que le dijera lo que estaba pasando. Yo le dije que era imposible, que mi abuelo estaba en su habitación hincado frente a la foto de mi abuela. Mi mamá se me quedó viendo fijamente. Me dijo si yo misma los despedí en la puerta. Les di el desayuno que les preparó la cocinera. La jalé y la llevé hasta la habitación de mi abuelo. Toqué la puerta y se oyó su voz, preguntando que qué queríamos. Le respondí que si no iba a salir a almorzar y él dijo que no tenía hambre. De inmediato nos fuimos hacia mi recámara. Mi mamá estaba temblando de miedo. Me decía que era imposible. Si yo lo vi en la mañana cómo se fue con tu papá. Le llamé a mi papá y cuando me contestó le pregunté por mi abuelo y me dijo que estaba ahí con él, que estaban platicando de lo que le pasaba. Yo le dije que regresara rápido porque había alguien en la habitación de mi abuelo y que era idéntico a él. Me dijo que no era posible porque ahí estaban juntos, pero que regresaría rápido para ver qué pasaba. En ese momento entró la chica que hacía la limpieza en la casa. Con voz fuerte preguntó que si me podía limpiar el cuarto, pero nos hizo unas señas de que nos calláramos. Fue hasta nosotras y con voz baja dijo: tienen que salir de aquí, están corriendo un peligro muy grave. La tomé por el brazo
Le dije que me explicara. Contestó: yo no debo estar hablando con ustedes. Váyanse lo más rápido que puedan. Se escuchó la puerta de la habitación de mi abuelo y sus pasos por el pasillo. La chica salió muy asustada y nosotras convenimos de que nos quedaríamos en la habitación hasta que llegara mi padre, el cual no demoró más de 10 minutos. Al llegar, nos dijo que cuál era el problema y le platicamos todo, hasta lo que nos había dicho la chica del aseo. Se quedó pensando un momento y nos empezó a decir lo que había platicado con mi abuelo. Este le comentó que cuando llegaron los señores que hacían los trabajos de brujería al pueblo, él los fue a ver por recomendación de su cocinera, ya que desde que murió mi abuela no había podido olvidarla. Le dijo que fuera para que le hicieran una sesión espiritista y pudiera hablar con ella, que en varias ocasiones pudo hacerlo y que también le habían dicho que él la podía tener de nuevo, solo tenía que seguir las indicaciones que le daban, las cuales fueron poner un altar en donde estuviera ella, y estos fueron a hacer varios rituales a su casa. Pero de un tiempo para acá, él se sentía demasiado cansado y decaído, porque había días en que no dormía y ella siempre estaba a su lado, o bueno, su espíritu. Mi papá le dijo que eso no era bueno, que nada ni nadie podía regresar a su esposa, y fue cuando mi abuelo respondió que también le podían dar vida, y que solo necesitaba un sacrificio, y que yo era la elegida para esto. Mi padre le dijo que estaba loco y que nos llevaría de ahí, pero lo que le dijimos de que mi abuelo estaba en la casa fue lo que le hizo cambiar de opinión y que llegáramos hasta el fondo del asunto. Yo estaba muy asustada, porque ¿cómo que me iban a sacrificar? ¿A qué se refería? Entonces, mi mamá sugirió que habláramos con la chica que nos había prevenido y de inmediato la buscamos. Esta no quería decir nada, pero la convencimos. Nos dijo que ella la habían mandado los videntes que estaban ayudando a mi abuelo, pero que estos eran unas personas malas, que solo querían que mi abuelo se muriera y ellos quedarse con todo lo que él tenía. Pero decían que era de un espíritu muy fuerte, pues todavía no habían hecho que firmara los papeles, y por eso lo habían convencido del sacrificio, ya que habían hecho que un demonio lo poseyera para que hiciera la voluntad de ellos. Por eso lo ven salir en las noches, o que está en dos lados. Es el demonio el que hace todo eso. Si no se van, la chica corre peligro, ya que le dijeron al señor que tiene que ser alguien que tenga mucho parecido con la difunta, la que tiene que ser sacrificada. Continuó diciendo que ella no quería hacer mal y que el demonio es uno que confunde la mente de las personas, que a mi abuelo se le presentaba como mi abuela y a nosotros como él. Ella nos recomendó que fuéramos con otra señora para ver si nos podía ayudar a sacar a mi abuelo de esta situación. Cuando le platicamos todo, nos acompañó de inmediato a ver a la casa y a mi abuelo. Al entrar, se sentía un ambiente muy pesado, acompañado de mucho frío y un olor a podredumbre horrible. Doña Lucrecia ya iba preparada y comenzó a limpiar la casa de inmediato. Se oyó la voz de mi abuelo gritando que nos largáramos. Al llegar a su puerta, mi papá entró y lo tomó por los brazos, en lo que doña Lucrecia le hacía una limpia con hierbas, huevo y un trapo color blanco. Mi abuelo hacía muy feo y babeaba mucho, pero después de un rato se tranquilizó. Ahí la señora lo siguió curando con pócimas y lociones, agua bendita, rezos y oraciones. Esto duró horas, pero poco a poco mi abuelito iba regresando a ser el mismo de siempre. La señora le explicó que le tenía que hacer un trabajo de liberación también a los huesos y darles cristiana sepultura de nuevo para que el alma de mi abuelita descansara en paz. Y así se hizo. Desgraciadamente, mi abuelito no aguantó ese trabajo de brujería y la posesión tan fuerte que tenía y nos dejó. La señora Lucrecia siguió limpiando la casa y la liberó de todo mal. Yo solo pienso que como hay gente que se aprovecha de la brujería para hacerle mal a las personas, así como se lo hicieron a mi abuelo, solo espero que estos tipos algún día reciban su merecido. No dejaba de mirarme en el espejo, sin saber qué había pasado. Solo pensaba en cómo jamás me di cuenta del fuerte trabajo que me estaba haciendo ese mal hombre del cual alguna vez estuve muy enamorada. Gracias a Adán por hacerse miembro del canal en el nivel sobrenatural. Al igual que él, hazte miembro para obtener beneficios exclusivos que tengo para ti, ya sea en cualquiera de los dos niveles,
paranormal o sobrenatural. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La Voz del Oculto les presenta... Mi pareja me hizo brujería. Cuando estaba joven, quedé embarazada muy chica. Yo pienso que fue por la mala vida que llevaba en mi casa y por los maltratos y palizas propinados por mis padres. Obviamente dejé de estudiar, pero ahí los maltratos de verdad apenas comenzarían. Yo amaba mucho a Felipe, y pues al venir de una familia disfuncional, nunca advertí que mi hogar se estaba convirtiendo en lo mismo de lo que había querido escapar. Felipe sí trabajaba, pero siempre renunciaba o duraba muy poco en los trabajos. Ganaba muy poquito, casi nada más para subsistir. Así que en cuanto mi niño tuvo 1 año, decidí ponerme a trabajar. Comencé lavando ropa ajena. Felipe me regañaba, me decía que cómo era posible, que la gente diría que no me podía mantener, así que por un tiempo lo estuve haciendo a escondidas. Ya después comenzó a beber mucho, y ahí las palizas eran diarias. Me insultaba, me sobajaba, me decía que era una cualquiera, y de esas golpizas me la pasaba tendida en cama y solo me movía para atender a mi hija. Siempre estaba de malas, pues no le alcanzaba nunca el dinero. Lo peor de todo es que su mamá siempre estuvo en nuestra contra. Jamás me quiso. Iba a visitarnos y solo me regañaba y criticaba todo lo que hacía. Y si llegaba a contestar, me acusaba con Felipe y él descargaba su odio en contra de mí. Por desgracia, mi hija enfermó y tuve que recurrir a mi familia para conseguir dinero. Pero bueno, ellos también me ponían muchas limitantes para eso. Sí me lo prestaron, pero a cada rato me cobraban, y cuando le decía a Felipe, siempre era soportar sus gritos y quejas, y no me daba ese dinero para pagarlo. Después de un tiempo de estarle diciendo, lo convencí de que me dejara trabajar en una casa haciendo el quehacer, y lo mejor era que podía llevar a mi hija conmigo. La señora era muy comprensiva, así que ahí comencé a ganar un poco de dinero, pero eso me salió contraproducente, ya que Felipe dejó de trabajar o trabajaba por breves momentos. Entonces yo tenía que mantener todo en casa. Le fui tomando mucha confianza a la señora Sandra, mi patrona, y le platicaba todo lo que sucedía. Ella me aconsejaba, y fue ahí que por primera vez alguien me tendió la mano. Me dio un trabajo de planta en su casa y vivienda para mí y mi hija. Ahí fue cuando me separé de Felipe, pero siempre me llamaba con el pretexto de ver a la niña. Me insultaba y recriminaba, pero mi calidad de vida había mejorado mucho. Comencé a sacar adelante a mi bebé y a estar mucho mejor, hasta que la señora Sandra me dijo que por qué no trabajaba con ella en su empresa, que necesitaba un asistente de confianza, pues tenía que manejar sus cuentas y pagos, y con ese trabajo vino un muy buen sueldo. Lo mejor es que me siguió dejando vivir en su casa. Yo tontamente le platiqué a Felipe, y un día me fue a buscar su mamá. Me decía que quería pedirme perdón por todo lo que pasó. Comenzó a decirme que regresara con su hijo, que ya había cambiado, y por lo que me decía, ya tenía un trabajo estable. No ganaba mucho, pero me comenzó a dar dinero para la niña. Inexplicablemente, empecé a fijarme de nuevo en él. Lo que había pasado antes dejó de importarme, y de buenas a primeras me convenció de que regresara con él. Cuando le dije a la señora Sandra, ella me quiso aconsejar que no hiciera eso, pero al notar mi molestia, decidió no meterse más. Solo me pidió que siguiera trabajando como lo había hecho hasta el momento. Renté un departamento, pues la verdad sí ganaba bien, y al principio todo era miel sobre hojuelas. Era como hace mucho tiempo, cuando éramos novios, pero no tardó mucho de nuevo en empezar a gritar y a maldecir, y lo que más me deprimía era que ya también le gritaba a mi hija. Lo peor es que me engañaba, y me lo dijo en mi cara. Comenzaron los golpes y una relación tóxica en que regresábamos y nos dejábamos, pero yo cada vez sentía más la necesidad de estar con él. Le daba dinero aunque estuviéramos enojados. En pocas palabras lo mantenía y no podía dejar de hacerlo. Para mí, él tenía que estar bien, y así sentía que cambiaría y seríamos esa familia feliz que nunca tuve. También su mamá me visitaba y hablaba mucho conmigo. A ella también le llegué a dar dinero para sus gastos. Aparte, en la empresa nos empezó a ir mal. Yo hacía malas cuentas o se generaban problemas de los que muchas veces
La señora Sandra tenía que resolver personalmente, ya que me sobrepasaban, por lo que me empezó a regañar. Llegó el momento en que amenazó con despedirme si las cosas seguían así. Yo me sentía devastada, mal en la casa y mal en el trabajo. ¿Qué más podía pasar? De pronto, el pelo se me empezó a caer, los dientes me dolían mucho, adelgacé demasiado. La señora Sandra me hizo ir al médico y solo me dijo que era una descompensación y me mandó una dieta. Mi niña ya había entrado a la escuela en ese tiempo y se me comenzó a poner muy berrinchuda, cosa que jamás había hecho, y con Felipe seguíamos en lo mismo. Cuando estaba sola en casa, sentía como el frío me abrazaba y como si una mano helada fuera recorriendo toda mi espalda. Me quedaba con la vista fija hacia la nada, con la mente en blanco por horas. Sentía como todo mi cuerpo olía mal. También, a mi alrededor sentía como olía como a caño. De hecho, siempre le preguntaba a cualquier persona que estuviera conmigo si olían eso, y siempre la respuesta era negativa. La vista se me nublaba de pronto, y no sabía qué era. Me sentía desesperada. Hasta que un día, la señora Sandra me dijo que quería que la acompañara a un lugar. Al llegar, nos atendió un señor muy serio y con un acento extranjero. Era Mario y se dedicaba a la santería. Me dijo que le apuntara en un papel mi fecha de nacimiento y mi nombre completo. Yo le dije a la señora Sandra que me quería ir, que yo no creía en esas cosas, que por qué me había llevado. Ella solo me dijo que confiara y que me dejara consultar. Acepté a regañadientes. Le di los datos al padrino. Se volteó hacia un pequeño altar que tenía y que estaba parte de su altar principal. Se tomó la cabeza con las manos y después de unos instantes arrojó unas cosas que parecían conchas y me comenzó a describir primero lo que estaba pasando con mi vida personal, después con la laboral y continuó con las humillaciones y maltratos que Felipe me hacía, y concluyó diciéndome que tenía un fuerte trabajo y que le arrojaba que era un hombre y una mujer y que ellos me tenían amarrada y me habían enterrado para que se me cerraran los caminos. Al principio pensé que doña Sandra le había contado todo eso de mi vida, pero después me empezó a decir cosas de mi infancia que jamás le había contado a nadie, y ahí sí me hizo creer que realmente tiene ese poder para ayudar a la gente. Él mismo me lo dijo cuando llegué, que notaba que yo creía que todo era una farsa, pero que él me podía ayudar solo si yo quería. Le dije de inmediato que sí, y me dio una lista con todas las cosas que tenía que llevar para hacerme la liberación del amarre, y me citó en una semana. Todos los días me sentí mal, y la necesidad de ver a Felipe crecía día con día. Todo el tiempo me la pasaba llorando, pero con la ayuda de la señora Sandra pude resistir. Al llegar con el padrino Mario, me dijo que la gente que me estaba haciendo el mal ya se había enterado de que me iban a ayudar y que iban a tratar de hacerme trabajos más fuertes. Me pasó a otro cuarto y me pidió que me pusiera al centro. Regó sal de mar a mi alrededor, prendió un puro, me puso con los brazos abiertos y me echó el humo por todos lados. Tomó aguardiente y me lo iba escupiendo igual por todo el cuerpo. De inmediato el escalofrío empezó. Toda la piel la tenía chinita y me dio un fuerte dolor de cabeza, pero me decía que no me moviera. Él hacía varias oraciones en un dialecto que no entendía. Tomó un coco y me lo empezó a frotar por todos lados. Al terminar, lo dejó en el piso frente a mí. Al igual, me untó una cosa blanca que me dijo que era cascarilla. Sentía que me faltaba el aire y no soportaba el humo del puro. Quería salir de ahí. Sentía una desesperación que jamás en mi vida la había sentido. La boca la sentía muy seca, y más cuando me empezó a limpiar con un manojo de hierbas. Para finalizar, me sacó del círculo de sal y me hizo que me inclinara un poco. Abrió el coco y el agua me la puso en la cabeza, de la nuca hacia adelante. Me incorporó y me dijo que se me tenía que secar solo el cabello. Me sentí agotada. Me pidió que me sentara, y él se sentó frente a su altar y comenzó de nuevo a orar. Me comentó que era en Yoruba. Luego una muchacha vestida toda de blanco lo comenzó también a limpiar. Una vez que terminaron, me dijo que le diera las demás cosas que me había pedido y me explicó que esa era la ofrenda para sus santos, que fue lo que le habían pedido para poderme ayudar. La conjuró y la puso al pie del altar. Me dio varias explicaciones de lo que podía hacer y de lo que no, y me volvió a citar la siguiente semana.
pero resaltó que esa semana también sería muy dura porque mis sentidos los tendría a flor de piel y que todo lo que me pasaba se magnificaría, y créanme que no mintió. Al llegar a casa, escuchaba un buen de ruidos. Era desesperante. Llegué a sentir que me respiraban en la nuca. Solo me daba mucho miedo y la piel se me ponía chinita. En la noche tenía muchas pesadillas, en donde Felipe me seguía haciendo mucho daño. Pasó esa semana y en la siguiente consulta me describió a las personas que me estaban haciendo la brujería, y no me sorprendió que fuera la descripción de Felipe y su mamá. Tenía muchos sentimientos encontrados sobre ellos, pero me dijo el padrino que era por el trabajo que todavía no estaba roto. Así tomamos varias sesiones de limpia, y yo fui a la delegación a denunciar a Felipe por acoso. Cuando fue la audiencia, me amenazó enfrente del juez, y este hizo que le pusieran una orden restrictiva, pero me dijo que no tenía que acercarse a mí para hacerme daño. Solo le contesté que recordara que todo eso que me estaba haciendo se le iba a regresar. De eso ya tiene más de un año, y ahora puedo decir que ya estoy mejor, aunque seguiré consultándome con el padrino Mario. Y ya el trabajo y la empresa de la señora Sandra están muchísimo mejor. Ya nada más de Felipe supe que lo metieron a prisión por dedicarse a la delincuencia, y su mamá está muy enferma. En verdad que eso no me alegra, pero doy gracias a que toda esa brujería y mal que me hicieron ya no pasó a mayores. Estaba sentado en la orilla de mi cama, totalmente desconcertado y sin tener idea de lo que me pasaba. Estos dolores en el pecho se incrementan a cada momento. Mi novia me dijo que me están haciendo brujería. Gracias a Rocío Guadalupe Romero Andoney por hacerse miembro del canal en el nivel sobrenatural. Recuerda hacerte miembro exclusivo y recibe los diferentes beneficios que tenemos para ti. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta: mi herencia fue una brujería. La voz se me entrecortaba al querer hablar por teléfono con mi novia. No sabía qué decir. Esto que me estaba pasando no era nada normal. Sentía que cada parte de mi cuerpo se quemaba. Ese olor fétido que salía de mi boca era insoportable. Mis ojeras denotaban el cansancio adquirido con todas esas noches sin poder conciliar el sueño. Ya tenía mucho tiempo así y no podía explicar el cómo es que me sucedía todo esto. Siempre había sido una persona muy alegre y con muchas ganas de vivir. Me dolía mucho el pecho cuando respiraba y sentía que se me salía el corazón. En las madrugadas, cuando lograba conciliar el sueño, me despertaba y caminaba como si fuera un zombi. Siempre que despertaba de ese letargo, estaba parado frente a la puerta de la entrada, ahí inerte, sin moverme hasta que despertaba. Mi padre me llevó a varios médicos y me dijeron que era un desequilibrio mental. Fuimos a ver a varios psicólogos y ni con esas terapias salía de esto. Me daba miedo que en uno de esos trastornos me fuera a salir a la calle y me pasara algo. También se me subía el muerto. Con el simple hecho de acostarme, enseguida empezaba a sentir esa pesadez, pero en la cara sentí un aliento caliente, como si alguien estuviera pegado a mi cara y respirara fuertemente, pero no era todo lo que sentía. Unas manos frías me tomaban por los pies y me empezaban a jalar como si me quisieran tirar de la cama. Se me iba la voz. Por más que quería gritarle a mi papá para que me ayudara, no podía. Lloraba en silencio. En la piel me salían marcas que se me ponían moradas. En serio, que ya no sabíamos qué hacer. Miriam, mi novia, me llamaba cada rato, ya que yo no quería salir de la casa para nada, ni recibir a nadie. Me daba miedo. Tenía alucinaciones de figuras espantosas que caminaban por la calle frente a mí, y cuando alguien llegaba a la casa, comenzaba a ver cómo las sombras los cubrían. Llegué a pensar que sí estaba perdiendo la lucidez. Cuando hablaba con ella, sentía mucha tranquilidad, pero el llanto no me dejaba que hablar holgadamente. Su mamá ofreció llevarnos con unas personas de la religión cristiana para que nos ayudaran porque decían que estaba poseído. Al llegar, me hicieron oración por mucho tiempo. Estaba desesperado. Me daban muchas ganas de vomitar y de la nada
Las piernas se me hacían como trapo. Me tenían que ayudar para estar de pie. Sentía que me ahogaba. Sentía un odio que no podía controlar. Los miraba muy feo. Quería destruirlos. Y como pensé al principio, no pudieron ayudarme. Me querían hacer un exorcismo, pero mi padre no accedió. Al llegar a la casa me abrazó y me dijo: «Perdóname, hijo, si no he sido un buen padre. Desde que falleció tu mamá, siento que no he podido cumplir contigo. Todo esto que te pasa es por mi culpa y no sé qué más hacer. Tu mamá nos hace falta a los dos». Yo lo abracé profundamente y él soltó un llanto más estremecedor al sentir mi cuerpo delgado y huesudo. Le dije que no se preocupara por mí, pero también el llanto no me dejaba hablar. Obviamente, en casa se sentía una melancolía y pasaban muchas cosas. En ella se secaron las plantas del jardín de mi madre. No podíamos tener ni una mascota. Y recordamos sentados en la sala que mi madre comenzó a tener todos esos síntomas que yo tenía. De hecho, jamás supieron explicar bien qué fue lo que le pasó. En su acta de defunción le pusieron que fue por causas naturales. Así que mi padre me dijo que jamás se rendiría, que haría lo que fuera porque yo estuviera bien, pues sabía que no soportaría una pena más. Al otro día de inmediato fue a la clínica en donde atendieron a mi mamá. Buscó al doctor Samuel, que era el que la trataba. Le dijo que a mí me estaba pasando lo mismo que a ella. El médico dijo que me tenían que examinar, y aunque mi papá le perdió la confianza desde que mi mamá faltó, accedió a que me viera, pues él sabía por todo lo que mi madre había pasado físicamente. Después de salir los primeros estudios, platiqué con mi papá. Le dije que me dijera qué era lo que realmente había pasado. Le pregunté que si mi mamá también sufría delirios así como yo, si miraba apariciones, si dejó de dormir por el miedo y todo eso. Mi papá por primera vez me contó lo que le había pasado a mi madre, ya que yo estaba más chico y no sabía realmente lo que pasaba. Ella sufría todas esas cosas que yo estaba pasando exactamente, con la diferencia que ella se iba al baño y ahí se quedaba por horas parada sin que nadie pudiera moverla. Me dijo mi padre que sufrió mucho y que ningún médico la pudo ayudar. Jamás supieron por qué se fue. Comenzó a llorar y decía que tenía mucha rabia e impotencia de no poderme ayudar. Volvió a repetir que si tan solo mi mamá estuviera con nosotros. Y parece de cuento, pero en ese momento sonó el timbre de la casa. Al abrir, estaba ahí parada la hermana de mi mamá, mi tía Mayra. Al verla, nos quedamos viendo con mucha extrañeza, pues tenía muchos años que no la mirábamos, casi desde que faltó mi mamá. Ella cuando estaba enferma, la iba a ver casi a diario. Los ojos se me llenaron de lágrimas, pues el parecido que había con mi madre era asombroso, y más con los años que habían pasado. Pensé por un momento que mi mamá había escuchado las súplicas de mi papá y había venido a nuestra ayuda, pero desgraciadamente, ese fue solo un breve momento de felicidad. Al escuchar su voz, regresé a la realidad. Entró rápido y me abrazó fuertemente, y después a mi papá. Nos sentamos en la sala y comenzamos a hablar, a ponernos al día, pero ella interrumpió estrepitosamente. «Sé lo que te pasa, Julián». Volteé a ver a mi papá y prosiguió: «Creo que ya saben que a mi hermana le pasó lo mismo, exactamente lo mismo que te está pasando a ti». Le respondí que sí. Mayra continuó: «Tu mamá tenía un trabajo muy fuerte, que se lo hicieron cuando estaba embarazada de ti, y creo que por eso también te está pasando lo mismo». Antes de que ella faltara, yo le pedía que me acompañara con una amistad que se dedica a eso, que fue la que me dijo del mal que habitaba en ella, pero nunca me quiso creer. Siempre pensó que era algo médico, cuando realmente fue una mala persona la que le hizo este mal. Mi amiga me comentó que fue una persona muy cercana a nosotras. Fue por una venganza familiar y problemas que vienen desde nuestros padres. A tu mamá la enterraron en un panteón y por eso su vida se fue consumiendo poco a poco, y al final miraba cosas y veía todo lo que tú ves. Me alejé de ustedes y les pido perdón, pero el dolor de perder a mi hermana fue enorme y no podía soportar estar en esta casa. Pero tuve varios sueños con ella, donde me decía que tenía que ayudarte y que por favor no te dejara solo.
Por eso he venido a ofrecerte mi ayuda. Pero por favor, no me tomen como una loca. No crean que estoy inventando todo esto. Mi padre la tomó de la mano y le dijo: sabemos que a mi hijo le está pasando algo que no tiene explicación. Y créeme, que tu hermana jamás me dijo nada de esto que tú me estás diciendo. Si no, yo hubiera agotado todos los recursos, por más fantásticos que fueran, con tal de que ella siguiera con nosotros, y eso pienso hacer por mi hijo. Yo me quedé completamente impactado, y más por las palabras de mi padre, pues sabía que él jamás había creído en lo paranormal. De pronto, se escuchó un fuerte portazo en la parte de las habitaciones, y todos saltamos. La abracé y le dije llorando: ayúdame, tía, por favor. Ya cuando nos tranquilizamos un poco, le pregunté que quién nos había hecho eso. Ella nos contó que cuando faltó mi bisabuela, le dejó todo a mi abuelita, la mamá de mi mamá, porque ella la había cuidado mucho, pero uno de sus hermanos, que era muy avaricioso, a la fuerza quería las propiedades, y él fue el que le tiró una fuerte maldición a tu mamá por vengarse de mi mamá, tu abuelita. Y fue cuando estaba embarazada de ti. Yo estaba desconcertado, pues porque a ella, mi mamá, qué mal había hecho. Contestó: pues como el señor sabía que tu mamá era la adoración de tu abuelita, pues con eso él quiso vengarse. Mi padre me dijo que sí lo recordaba, y lleno de rabia, dijo que se las pagaría, pero mi tía interrumpió: no te dejes llevar por esas cosas. Él ya dio cuentas a Dios, pero desgraciadamente así crió a sus hijas, y estoy segura de que ellas también tienen algo que ver en esto. Pero mañana vendrá mi amiga Violeta y nos empezará a ayudar con todo eso que está pasando. Esa noche toda la pasé sin poder dormir, tratando de entender cómo alguien le haría daño a otra persona solo por unos bienes materiales, y ahora todo eso me estuviera atormentando a mí. En la mañana le llamé a Miriam y le conté todo. Ella me dijo: ya ves, yo siempre tuve la razón. Algo me decía que te estaban haciendo brujería. Quiero estar contigo en todo momento. Pero le dije que no quería que le pasara nada. Ella entendió muy bien, pero le pedí que no le dijera nada a su mamá, ya que ella estaba en contra de todas esas creencias por su religión, y aceptó. Al llegar Violeta, estaba en mi cuarto y sentí como si una onda fría fuera recorriendo mi cuerpo desde los pies hasta llegar a la nuca. Bajé y al darle la mano me dijo que la disculpara, pero que todavía no podía tocarme. Sentí mucha extrañeza, y así como fue entrando a la casa, prendí un par de inciensos y fue recorriendo toda la parte de abajo. Asimismo, repetí unas frases que para mí tenían muy poco sentido. Hablaba y se respondía sola. Yo estaba sentado en la sala y comencé a sentir que el cuerpo se me ponía muy caliente, al grado que empezaba a sudar. La boca la sentía muy seca, no podía pasar saliva, me sentía desesperado. Unas ganas de salir corriendo de ahí se apoderaron de mí. Mi cabeza sentía que se me partía en dos. No podía mantener la vista fija. Cerraba fuertemente los ojos y miraba una sombra gigantesca acercarse a mí. En eso, empecé a escuchar la voz de mi papá y a sentir que me movía. Al recuperar la conciencia, me sangraba la nariz y Violeta me echaba alcohol en la nuca, me pegaba con unas hierbas y en una charolita había mucha lumbre, la cual sacaba pequeños remolinos. La casa se impregnó de un olor muy desagradable, como si quemaran cabello. Yo me sentía muy débil y no podía articular una palabra bien. Después de un rato, me senté y vi todo negro. Solo escuchaba la voz de Violeta, que me decía que no me dejara, que fuera fuerte. Ya totalmente recuperado, me dijo que me quitara los zapatos y me frotó la planta de los pies con una loción que olía muy fuerte como a hierbas, y me dijo que tenía que andar descalzo por toda la casa. Mi padre me ayudó y dimos pasos por toda la planta baja, pero a cada paso que daba era como si me encajaran vidrios en los pies. Violeta seguía nuestros pasos con un incienso muy grande y rociaba agua de rosas. Me pedía que no parara por más dolor que sintiera. Me explicaba que era para empezar a limpiar mi camino. Nos dijo que la casa también estaba muy enferma y que tenía que hacerle limpias también. Al regresar a la sala, puso una cruz con alcohol y un trapo rojo que quemó. Salió un humo negro que olía horrible.
Este se propagó por todo el techo. Ella nos pidió abrir la puerta, prendió más inciensos y puso otra cruz. La prendió y en serio que no es mentira, el humo que iba sacando esa cruz fue sacando al humo negro que estaba en el techo. En la puerta pegó unas estampas e hizo otro tipo de ritual para que no regresara la maldad que había expulsado. Una vez que terminó, limpió a mi papá y a mi tía y todos nos sentamos en la sala. Me tomó de las manos y me dijo: este ritual lo he tenido guardado desde hace mucho tiempo y era para tu mamá, ya que yo he sido amiga de tu tía por muchos años y yo fui quien descubrió esa maldad que les hizo el señor ese. Desgraciadamente a tu mamá no la pude ayudar, por más que intenté hacerlo a distancia, porque esto que tienes es muy difícil y no pude, pero a ti sí te voy a ayudar. Yo tenía un nudo en la garganta, no me salían las palabras. Me dijo que sentía que una mujer era la que había seguido con este mal después de que el señor este murió, pero que no me preocupara y que no les deseáramos nada malo, solo pidiéramos porque dejaran de molestar y que yo estuviera bien y que el universo se encargaría de ellos, ya que todo ese mal se les regresaría y peor. Me dijo que pasará mucho tiempo para que este mal se me quite, ya que fue hecho con mucho odio y que ya lleva muchos años. Me siento mejor y por fin he dormido bien. Solo le pido a Dios fuerza para poder salir de todo esto. Y les doy las gracias a mi padre, a mi tía Miriam, a Violeta y a ese gran ángel que siempre sé que me está cuidando, mi madre, porque sé que gracias a todos ellos, por fin podré salir de este mal. Cada noche que pasa, estoy más cerca del infierno. Sé que lo que hago está mal, pero ha sido mi trabajo desde que comencé con todo esto. Acompáñame a descubrirlo en este relato. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. Asimismo, te invito a que seas un miembro destacado del canal, uniéndote con cualquiera de los niveles hechos para ti. Recuerda activar tu membresía. La Voz del Oculto les presenta: hice brujería para beneficiarme y se me regresó. Hola, mi nombre es Leticia y desde que llegué a la ciudad, la vida fue muy difícil para mí, ya que llegué aquí siguiendo a un mal hombre que solo me utilizó para saciar sus más bajos instintos, y cuando quedé embarazada desapareció. No tenía en dónde quedarme, estaba en la calle, y así estuve un par de meses hasta que conocí a Wendy, una mujer que se dedicaba a la vida galante. Ella pasaba a diario por donde yo me quedaba, estaba muy desnutrida, y pues con trabajos conseguía para comer. Ella se dio cuenta de eso y me comenzó a hacer la plática. Un día me llevó un tamal y un atole para que pudiera comer algo. Ahí le revelé que estaba embarazada. No sé si le di lástima o qué, pero me dijo que ella tenía su casita y que si yo quería, me llevaba con ella y que yo le ayudara limpiando, y ella me daba comida y techo. De inmediato acepté. No saben el miedo que tenía constantemente de estar sola y en la calle en una ciudad desconocida y sin un alma en la que pudiera confiar. También me planteó la posibilidad de interrumpir el embarazo ya estando en su casa. Ahí también me explicó a qué se dedicaba y me contó partes de su vida y cómo fue que entró en ese mundo. No tenía hijos ni pareja y su familia al enterarse a qué se dedicaba le dio la espalda. Yo la entendía, ya que si regresaba a mi pueblo, todos me repudiarían y más si llegaba con una criatura. Pero interrumpirlo, la verdad, temía la ira de Dios. Pero al escucharla hablar, entendí que ese niño solo vendría a este mundo a sufrir, así que decidí hacerle caso e interrumpir. Fue algo que me condenó por el resto de mi vida. La verdad sufrí mucho, pero después de los días, ella me dijo que si yo quería podíamos trabajar juntas. Ella me prestaría ropa y me presentaría a alguno de sus clientes para que empezara a generar dinero. Lo pensé por mucho tiempo, pero al final accedí, ya que miraba que ganaba bien, tenía buena ropa, siempre comíamos muy bien, cosas que desgraciadamente jamás había tenido en el pueblo. Éramos varios hermanos y mi familia era de bajos recursos. Por eso también decidí escaparme con aquel tipo y pues por el amor que sentía por él. Me bajó la luna y las estrellas y yo caí. Era una niña ingenua y pueblerina de 16 años, así que Wendy se encargó de prepararme.
Me platicó todo, desde lo bueno hasta lo más repugnante del trabajo. No les voy a mentir, al principio el pudor y la educación que te dieron te hacen que te des asco a ti misma, pero cuando asimilas que es un trabajo, todo es más fácil. Pasaron varios años en los que conocí a muchos caballeros que se hicieron asiduos a mis trabajos, y pues nos iba muy bien. Wendy y yo éramos como hermanas. Comenzamos a juntar dinero, porque queríamos poner un negocio, obviamente en el mismo giro. Pero cuando empezamos a hacer presupuesto, nos faltaba muchísimo. Hasta una vez que conocí a un cliente de nombre Ernesto, él se enamoró de mí profundamente. Tenía varias bodegas de verduras en la central de abastos y generaba muchísimo dinero. Me daba regalos costosos, me decía que dejara esa vida y me casara con él. En ese tiempo también conocimos a Soledad, una chica que se dedicaba a hacer trabajos de brujería. Cuando nos platicó lo que hacía, Wendy me dijo que por qué no le hacía un amarre a Ernesto, que así lo tendría a mis pies y él haría todo lo que yo quisiera. Sin pensarlo se lo encargamos a Soledad, y si de por sí estaba enamorado de mí, ahora estaba obsesionado. Así que cuando él me dijo que ya no quería que me dedicara a esto, que él me daría lo que yo quisiera, le platiqué el plan que había tenido con Wendy de poner un burdel, y ese fue mi regalo de bodas. Comenzamos a buscar jovencitas para que trabajaran para nosotras. Lo pusimos en otro estado que no está muy lejos de la ciudad, en donde Ernesto conocía a las autoridades y fue muy fácil ponerlo. También le dije a Wendy que ella ya no tenía que trabajar, que solo nos dedicaríamos a administrar el lugar, y déjenme decirles que fue todo un éxito. Ernesto también puso gente a cargo de su negocio para irse conmigo. Ese amarre era tan fuerte que a veces pensaba que mejor hubiera sido no haberlo hecho, ya que él estaba muy obsesionado, no se me quería despegar ni un minuto. Lo único bueno era que siempre hacía lo que mi voluntad decía. El negocio seguía creciendo, pero al ya ser varias chicas nos costó mucho trabajo empezar a controlarlas. Aparte, Wendy empezó a beber de más y también creció su adicción a las drogas. Hablaba mucho con ella porque se perdía y yo sola tenía que manejar todo el negocio, los problemas que había con los clientes, las peleas por alguna chica y cosas así por el estilo. Tuvimos que contratar más seguridad. Wendy dijo que por qué no buscábamos a Soledad para que nos hiciera unos trabajos, para que nos fuera mejor y se fueran los problemas. Yo acepté de inmediato. Me gustó la idea. Cuando la buscamos, nos dijo que podía ser un trabajo de sumisión para las chicas y que nos obedecieran en todo. Se me hizo muy apropiado, ya que casi tenía que lidiar con todo yo sola. Le pedimos que trabajara la pócima y asimismo nos hizo otro para que nos fuera mejor en el negocio, así como había dicho Wendy. En cuanto estuvo, se los dimos y aunque no puedan creerlo, sí daba resultado. Ellas hacían todo como se les pedía y difícilmente se quejaban de algo. De nuevo estábamos muy bien, pero dicen que el karma te empieza a llegar. Wendy, desgraciadamente, se perdió tanto en los vicios que un día la encontramos sin vida por una sobredosis. Eso me pesó mucho. Ella era una hermana para mí y le debía todo lo que tenía. Un tiempo después, varias de las chicas que ella envició ya también no estaban en tan buenas condiciones como para trabajar, y esto empezó a mermar la actividad de los clientes. Y lo peor fue cuando Ernesto se me empezó a poner al tú por tú. Me reclamó del amarre que le hice. Yo estaba muy aturdida, no sabía qué decir ni cómo se había enterado. Le contesté que estaba loco, que no sabía de lo que hablaba, y me hice la enojada como siempre, pero ahora no funcionó. Él me tomó por los brazos con mucha fuerza y me comenzó a azotar en contra de la pared. Estaba lleno de furia. Me dijo casi llorando: yo te amaba, no tenías por qué hacerme esas cosas. Tú aquí estás muy bien, pero yo casi pierdo mi negocio, y todo por esa obsesión que tenía contigo de seguirte. Y ahora sé que me hiciste una brujería para tenerme así. Me aventó a la cama y siguió la amenaza: todo lo que hay aquí es mío, y aunque esté tu nombre te quitaré todo. Me regreso a la ciudad y tramitaré el divorcio. Yo le seguía diciendo que no era cierto, que yo no le hice eso, pero él me dijo que su mamá nunca estuvo de acuerdo con que él se fuera conmigo, así que con unas personas que conoce y se dedican a la brujería, también le hicieron la liberación. En cuanto salió, le marqué a Soledad para decirle lo que había pasado, pero me contestó su hija diciendo que tenía varios días de desaparecida. Me quedé en shock al escuchar todo esto. ¿Cómo era posible que todos mis caminos se estuvieran cerrando?
seguido de la clausura del negocio, ya que Ernesto recurrió a sus conocidos para terminar de arruinarme. Algo que le aprendí a Wendy fue a guardar dinero, y a escondidas compramos unos terrenos, y en todos esos años hicimos una casa en donde nos iríamos cuando nos retiráramos. Solo ella y yo sabíamos dónde estaba, así que decidí irme a refugiar allá y revalorar mi vida. Al llegar, la casa estaba hermosa, quedé muy satisfecha, tenía de todo, ya estaba amueblada. Yo tenía suficiente dinero que había escondido para mi retiro. Llegué y me acomodé. Contraté a una muchacha para el quehacer y chequé el pueblo que estaba cerca para poner algún negocio. Pero fuertes migrañas me empezaron a invadir. No podía estar de pie cuando los dolores me atacaban. También en las noches, las pesadillas invadían mis sueños. Siempre despertaba sudando, me sentía vigilada todo el tiempo. Subí mucho de peso, pero cuando iba al doctor, me decía que tenía anemia. Hasta él mismo no se lo explicaba. En los pies me salían llagas que me dolían intensamente y sangraba. Elvira, la persona que contraté para la casa, también me ayudaba a curarme las heridas. Mi cuerpo empezó a expedir un olor horrible. Cuando fui al doctor, me mandó a hacer estudios y me dijo que tenía una diabetes muy avanzada, y el olor a podrido venía de uno de mis pies que se había gangrenado y me lo tuvieron que amputar. Estuve mucho tiempo en el hospital y en ese lapso bajé de peso hasta los huesos. Todas las noches me visitaban espíritus, me atormentaban, me decían que no saldría de ahí. Ya cuando por fin estuve en casa, Elvira me decía que todo ahí estaba marchitado, las flores de dentro y de afuera estaban horribles, todo el pasto se secó, parecía una casa abandonada y me sugirió que yo estaba siendo víctima de brujería. Le dije que si tenía alguien que me pudiera ayudar. Me dijo que sí, que la llevaría a la casa para que me diera una consulta, que era muy buena y que casi ayudaba a todo el pueblo. Se tardó unos días en llegar esta persona, pero cuando llegó, de inmediato al entrar me dijo que la casa estaba llena de brujería, pero que le costaba mucho trabajo saber cuál era. Me saludó y me miró con mucha sorpresa. Me dijo, esto que usted tiene es porque se lo han regresado. Aparte, le sembraron un muerto para acabar con usted. De hecho, la persona que le hacía sus trabajos ya tampoco está entre nosotros. Eso me sorprendió mucho. Con razón, jamás encontraron a Soledad. Prosiguió. Todo esto que le pasa es a causa de la maldad que hizo antes y se le está regresando. Aparte del entierro que le hicieron, va a ser difícil que se le quite y no sé si la pueda ayudar. Me quedé pensando en todo lo que había pasado en mi vida. Yo no era mala, pero la vida me hizo así, haciendo brujerías para beneficiarme, así que estaba lista para afrontar las consecuencias, y eso fue lo que le dije. Se ofreció a realizar un trabajo para que no sufriera tanto, pero me dijo que la presencia de aquel espíritu iba a estar presente hasta el día en que yo me fuera de este mundo. Comenzó con una limpia con hierbas y mucho incienso. Me frotaba con alcohol la frente y la nuca. Yo sentía cómo toda mi piel se ponía chinita. También cómo se me bajaba la presión, miraba todo negro y solo estaba ahí esa sombra que siempre me acompañaba, mirándome fijamente con una sonrisa malévola. Cuando regresé en sí, la señora estaba sentada. Me dijo que ese entierro estaba muy fuerte y que era todo lo que podía hacer por mí y se fue. Yo sé bien lo que me va a pasar y sé que será muy pronto. Ya no quise investigar nada de Ernesto o de quién fue la que me regresó todo este mal. Solo esperaré a que me llegue la hora y se quite de mí todo este sufrimiento. Estaba con nosotros. Fue un gran dolor. Estábamos destrozados. Dejó un gran hueco en nuestro corazón. Siempre supe que ella se dedicaba a la práctica del espiritismo y la brujería, y creo que se me pegó una maldición. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. La Voz del Oculto les presenta Don Marcos el Palero. Me llamo Javier, y esto que me está pasando fue a raíz del deceso de mi abuelita materna. A mí de pequeño no me gustaba visitarla. Sentía que su casa era como una casona de terror de las películas. Olía muy raro, y siempre la mayoría de ella estaba en la oscuridad. Ya cuando tuve una edad más avanzada, mi mamá me decía que mi abuelita ayudaba a las personas espiritualmente y que por eso se sentía esa extraña sensación que siempre rodeaba a mi abuelita.
Había veces que entraba a su cuarto a saludarla, y ella estaba en un trance muy fuerte. Hablaba en dialectos que no eran entendibles. Por más que le hablabas, ella no respondía. Yo en esos momentos salía corriendo de ahí, y esto que les digo es cuando ya tenía unos 15 años. La verdad, a esa edad todavía me daba miedo estar solo en casa de mi abuelita. Yo siento que todo empezó cuando cumplí 18 años. Un día nos avisaron que mi abuelita estaba en cama. Fuimos a verla y estaba muy enferma. Mi madre ya no me ocultaba nada y me dijo que estaba así porque curó una persona que tenía un mal muy fuerte, así que ella también ya por su edad decayó mucho. Mi madre tuvo que regresar a trabajar y me quedé al pendiente de mi abuela. Me fui a la sala y me quedé ahí viendo televisión, ya que era el lugar en el que menos me sentía incómodo. Por ratos, cuando me asomaba, ella se quería incorporar. Al entrar, le miraba sus ojos y sabía que había entrado en algún trance. Me tenía que quedar ahí para ver que no le pasara nada o se cayera de la cama. Cuando se le pasaba, la acomodaba de nuevo, la tapaba y le decía que descansara. Yo en sus ojos miraba que le estaba pasando muy mal. Casi no me hablaba, solo asentía con la cabeza y se volteaba. Salí a la sala y continuaba viendo la televisión, pero muy alerta del cuarto de mi abuelita, cuando de repente empecé a escuchar unos ruidos muy raros. Fui rápido a verla para que estuviera bien, pero el ambiente en su cuarto estaba helado. Sentía una vibra muy fea que me invadía todo el cuerpo. Me senté junto a ella y le empecé a hablar. Me tomó de la mano. Me sentí en shock. No quería que me siguiera agarrando. Sentía que me quemaba. Todo mi cuerpo estaba con la piel chinita y me daban escalofríos. Tenía ganas de llorar porque no me podía zafar. En esas fracciones de segundos oí su voz y me dijo: «Es mía, es mía». Tenía el corazón lleno de melancolía, pero a la vez sentía que se me salía del pecho del terror. Sentía que estaba como en otra dimensión. El cuerpo lo sentía pesado y de repente muy liviano, que hasta sentía como me empezaba a elevar. Es una sensación muy difícil de describir, porque por momentos ni yo mismo sabía lo que me estaba pasando. Solo sentía mi cuerpo como cambiaba de pesado a liviano en un tronar de dedos. Un sudor frío recorrió toda mi frente y espalda. Le pedía que me soltara, pero ella seguía repitiendo: «Es mía». Yo con la desesperación total me jalé y casi se me caí de la cama. Sus ojos irradiaban un odio. Me mirara como si fuera un desconocido que te está molestando. No sé ni cuánto duró todo esto, pero solo se retorció un poco, exhaló un fuerte suspiro y de nuevo se quedó acostada. Mi madre llegó a la media hora de que todo esto concluyó. La abracé fuerte y ella pensó lo peor, ya que yo estaba sumamente desesperado. Me tranquilizó y le pude explicar lo que había pasado. Para mi desgracia, nos tuvimos que quedar varios días en la casa de mi abuela, y fue cuando supe lo que era el terror de verdad. Había muchas manifestaciones y cosas paranormales, pero lo que más me daba miedo eran los trances en los que entraba, ya que cada vez eran más frecuentes y duraban más. Le dije a mi mamá que no me dejara solo, y ella pidió unos días en su trabajo. Ya estando los dos, era menos feo, pero créanme que aún así, también miraba el terror en los ojos de mi madre, hasta que unas semanas después, mi abuela pereció, a pesar de los tratamientos que le hicieron los doctores, y ellos decían que tenía delirios seniles, por eso el cambio de personalidad y todo lo que hacía y decía. Pero mi madre y yo sabíamos de lo que se trataba en realidad. Ella estaba siendo poseída por alguno de los espíritus que ella ahuyentaba de las personas que ayudaba, o algún trabajo que rompió se le pegó, y por su edad no pudo más y se fue. Nosotros éramos su única familia, así que todas sus pertenencias y su casa se quedaron en propiedad de mi madre. Me decía que nos mudaríamos a la casa, ya que era más grande y venderíamos en la que vivíamos, pero a mí esa idea jamás me gustó. De por sí me daba miedo ir, y luego con lo que pasamos la última semana con mi abuelita, pues peor, porque pensaba o sentía que se nos aparecería o algo así. Pero bueno, en ese momento yo no estaba en posición de elegir, más bien solo me quedaba apoyar a mi mamá, ya que siempre fuimos los dos solos. Mi papá murió cuando yo era un bebé. Al llegar a la casa ya con nuestras cosas, nos quedamos en otros cuartos. Mi mamá decidió dejar el cuarto de mi abuelita como estaba, sin mover absolutamente nada. Jamás miré a mi abuelita ni mucho menos, pero sí habían varias presencias que mirábamos de reojo. Intentó mi mamá que limpiaran la casa, y créanme que fue mucha gente. Pero al entrar, nadie quería hacer el trabajo. Así estuvimos algún tiempo,
pero diario tenía muchas pesadillas. Se escuchaban muchos ruidos que provenían de su cuarto, murmullos tan intensos que mi madre decía que era como si ella siguiera ahí, en su cuarto haciendo sus liberaciones. Yo empecé a experimentar cosas terribles, irritaciones en la piel, como si fueran quemaduras. A veces solo eran círculos, pero en una ocasión se me marcó claramente una mano en mi brazo, y fue ahí donde aquella vez mi abuelita me agarró. Eso nos empezó a preocupar, y pedimos ayuda en la congregación a la que mi abuelita iba, pero nadie quiso ayudarnos. Nos decían que no podían interferir entre ellos, y pensaban que era el espíritu de mi abuela, queriéndonos decir algo, pero sabíamos que era otra cosa, ya que en las noches entraba en trance y caminaba por la casa. Mi mamá me intentaba despertar, pero decía que mi mirada estaba perdida. Jamás le hacía caso, hasta que despertaba y me asustaba, porque aparecía parado en cualquier rincón de la casa y no recordaba nada. Buscamos y buscamos ayuda, pero siempre las respuestas eran que no se podía hacer nada, o a la gente que iba se le miraba el miedo en la cara. Mi mamá llorando siempre decía, si mi mamá estuviera aquí, ella sí nos ayudaría. Hasta que por un conocido de la familia nos recomendó un santero. Nos dijo que era una persona muy letrada en ese asunto y que jamás negaba la ayuda a la gente que lo buscaba. Nos dio la dirección y tuve que ir solo, ya que mi mamá no podía dejar de trabajar. Así llegué a este lugar, una vieja y deteriorada casona colonial. Estaba envuelta en un aura de misterio y terror. Su dueño, un hombre de mediana edad, era conocido como Don Marcos. Era un palero, un practicante de palo mayombe, una religión afrocubana envuelta en secretos y rituales oscuros. Don Marcos era conocido por su gran habilidad para comunicarse con los espíritus y controlar las fuerzas sobrenaturales. Se rumoreaba que en el interior de su casona, escondida en una habitación secreta, tenía una ñanga, un caldero ritual lleno de huesos humanos, objetos personales y sangre. La ñanga era el centro de su poder, un vínculo directo con los espíritus y entidades oscuras. Cuando logré hablar con él, le dije que había sido atormentado por pesadillas y extraños sucesos desde la muerte de mi abuelita, una mujer que había estado involucrada en prácticas del espiritismo y la brujería. Yo estaba convencido de que una maldición o algo sobrenatural me seguía. Por eso le pedí ayuda a Don Marcos. Él, con sus ojos profundos y sombríos, aceptó ayudarme, pero me advirtió que el proceso sería peligroso y que los espíritus no deberían de ser perturbados a la ligera. Desesperado acepté las condiciones, dispuesto a hacer cualquier cosa para liberarme de este tormento. Don Marcos me llevó a su habitación secreta, una estancia oscura y maloliente, iluminada solo por pocas velas negras. En el centro yacía la ñanga, rodeada de símbolos y fetiches que parecían moverse en la penumbra. El aire era pesado, cargado de una energía que hacía que mi piel se erizara. El palero comenzó el ritual, cantando en un dialecto antiguo, invocando a los espíritus para que revelaran la fuente de la maldición. Los ojos de Don Marcos se pusieron en blanco y su voz cambió, convirtiéndose en un susurro gutural que parecía provenir de otro mundo. De repente, la habitación se llenó de un viento helado y las velas parpadearon violentamente. Me quedé paralizado por el miedo, observando cómo la ñanga comenzaba a hervir, emanando un humo espeso y negro. Las sombras en la habitación se alargaron y retorcieron, formando figuras grotescas que parecían salir de las paredes. Los murmullos de los espíritus llenaron el aire, sus voces llenas de ira y dolor. De repente, una de las figuras emergió completamente de la sombra, una entidad espectral con ojos vacíos y una sonrisa macabra. Me señaló con un dedo huesudo. En ese momento, sentí un dolor insoportable en el pecho, como si mi corazón estuviera siendo estrujado por una mano invisible. Don Marcos, en trance, comenzó a sudar profusamente, su rostro contorsionado en una mueca de esfuerzo y concentración. Con un último grito desgarrador, arrojó un puñado de hierbas sagradas a la ñanga. El humo se disipó abruptamente y la habitación quedó en un silencio sepulcral, seguido de varios quejidos que hacía Don Marcos. Él igual cayó de rodillas en el suelo helado, mientras yo lo miraba aterrado. Se miraba completamente deshecho, su rostro mostraba mucho dolor. Me dijo: muchacho, siéntate, esta maldición está muy fuerte, pero no creas que tu abuela te la hizo, más bien te la pasó, y fue lo que acabó con ella.
Hay un espíritu muy fuerte apegado a ti, y mi muerto está muy debilitado. Me pidió que rociara una loción y aguardiente a su alrededor, y que pusiera alcohol en un círculo, pusiera más hierbas ancestrales y lo prendiera. Esto levantó mucho humo dentro de la habitación, pero extrañamente no sentí asfixia. Al contrario, me sentí hasta un poco aliviado. Don Marcos seguía hincado con la cara hacia el piso, y de nuevo esa voz gutural que provenía de él, hablando en ese dialecto antiguo, que hacía aún más macabra la escena. Sentí de pronto unas manos fuertes tomándome de los hombros. Gran ansiedad invadió mi ser, ya que sabía que solo estábamos los dos, y claramente lo miraba frente a mí. Casi caigo desmayado de la impresión, pero con su voz normal, me decía: sé fuerte, no te dejes llevar. No recuerdo realmente cómo fue la situación, solo que hubo un estruendo muy poderoso y caí sentado en el suelo. Don Marcos me empezó a limpiar con un coco puro y aguardiente. Sentí que estuve en el limbo por una eternidad, hasta que volví en sí. Ahí miré que don Marcos se limpiaba con un ramo de hierbas y asimismo estaba humeando su ñanga. Me dijo que estuvo difícil, que no obstante, no estaba curado, que esa maldición que tengo no se quita en una sesión, pero que avanzó mucho, que tenía mucha fe en liberarme totalmente. También le he hecho diversas limpias a la casa y a mi madre. Me explicó que este espíritu maligno con el que mi abuelita combatió fue el que la acabó. Entonces, al exterminarlo nosotros, también estaré vengando la memoria de mi abuelita. Sé que con eso descansaré en paz, y yo estaré liberado de todo este mal que traigo a mis espaldas. Este excelente relato nos lo compartió la amiga Lucía Hernández. Disfrútelo, y recuerden que siempre hay bien y mal en este mundo, y jamás podemos andar con la guardia baja. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La Voz del Oculto les presenta Ayuda con Santería. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas que crujían bajo la oscuridad del bosque. Era una noche sin luna, donde la negrura del cielo parecía absorber toda la luz, sumiendo el mundo en una penumbra inquietante. El pueblo de San Andrés, un lugar remoto en las montañas, estaba sumido en un silencio sepulcral, roto solo por el ulular lejano del búho. Los habitantes del pueblo temían hablar de lo que ocurría en las noches sin luna, pero todos sabían de los rumores que circulaban desde hace generaciones. Decían que en lo más profundo del bosque, una bruja antigua y poderosa realizaba rituales oscuros, involucrando fuerzas que ningún hombre debería perturbar. Su nombre se había perdido con el tiempo, pero todos la conocían como la Dama de la Oscuridad. Mariana, una joven valiente, pero con un corazón pesado por la pérdida de su hermano, se adentró en el bosque esa noche. Él había desaparecido hace una semana, y desde entonces los sueños de Mariana eran invadidos por visiones de un altar en medio de la arboleda, rodeado de figuras encapuchadas que murmuraban en una lengua desconocida. Sabía que debía encontrarlo, aunque eso significaba enfrentarse a lo que más temía. El camino se hizo cada vez más difícil de seguir. Las ramas parecían cerrarse sobre ella, y la sensación de ser observada se volvía más intensa a cada paso. De repente, un crujido en la distancia la hizo detenerse en seco. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos mientras ella intentaba calmar su respiración agitada. Una figura se materializó entre las sombras, envuelta en una capa negra que se confundía con la oscuridad. Mariana contuvo el aliento. Los ojos de la figura brillaban con un resplandor antinatural y una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. Era la bruja. «Sabía que vendrías, niña», dijo la bruja con una voz que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. «La sangre llama a la sangre, y la tuya está teñida de la misma oscuridad que la mía». Mariana sintió un frío helado recorrer su espalda. No podía moverse, atrapada por una fuerza invisible que la mantenía fija en su lugar. La bruja alzó la mano y la oscuridad pareció retorcerse a su alrededor, como si el bosque mismo respondiera a su voluntad. «Tu hermano me pertenece ahora», continuó la bruja.
sus palabras cargadas de una malevolencia palpable. Pero tú tienes una elección. Podrías unirte a nosotros, dejar atrás tu miedo y abrazar el poder que yace dormido en tu interior. Mariana sintió una oleada de rabia y desesperación. No podía permitir que esta criatura maligna se llevara a su hermano. Con un esfuerzo sobrehumano, rompió el hechizo que le inmovilizaba y gritó con toda la fuerza de su alma: «No lo permitiré». La bruja soltó una carcajada y la oscuridad se agolpó a su alrededor, cubriendo con un manto impenetrable. Mariana cerró los ojos, esperando lo peor. Pero en ese instante, recordó las enseñanzas de su abuela, una santera que había servido a los espíritus buenos de la naturaleza. Con las manos temblorosas, Mariana sacó de su bolsillo una figura de madera, tallada con símbolos antiguos. La sostuvo con fuerza y comenzó a recitar una oración en yoruba, una lengua que su abuela le había enseñado. La bruja se detuvo y su risa muriendo en el aire. Los árboles comenzaron a temblar y un viento cálido surgió de la nada, disipando la oscuridad que rodeaba a Mariana. La figura en sus manos empezó a brillar con una luz suave pero poderosa que se expandió en todas direcciones. La bruja retrocedió furiosa. «No puedes desafiarme. Soy más antigua que tu santera y más poderosa que cualquier oración». Pero la luz siguió creciendo hasta que la figura de la bruja comenzó a desvanecerse, como si la luz la estuviera consumiendo desde dentro. Con un grito desgarrador, la bruja desapareció y el bosque quedó en silencio. Mariana cayó de rodillas agotada pero victoriosa. La luz de la figura se desvaneció lentamente, dejando solo la suave claridad de la noche. Cuando abrió los ojos vio a su hermano, tumbado en el suelo a unos metros de distancia. Estaba inconsciente pero vivo. Con lágrimas de alivio, Mariana lo levantó y lo sostuvo contra su pecho. Sabía que la batalla no había terminado, que las fuerzas oscuras aún acechaban en el mundo, pero había aprendido algo valioso. Dentro de ella existía un poder capaz de enfrentarse a la oscuridad, uno que no venía de la brujería, sino de la conexión profunda con los antiguos espíritus protectores de la naturaleza. Mariana, aún temblando por la intensidad de lo que acababa de vivir, se dio cuenta de que el bosque, a pesar de haber recuperado su calma, parecía murmurar algo entre las hojas y las ramas. Sabía que no podía quedarse allí. Necesitaba sacar a su hermano de ese lugar maldito antes de que la oscuridad intentara reclamarlo de nuevo. Con esfuerzo, levantó a su hermano, notando de que su piel estaba fría al tacto. Mientras lo llevaba, la negrura del bosque se mantenía a raya, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Cada sombra, cada crujido en la maleza la hacía estremecer. Sin embargo, no había vuelta atrás, debía seguir adelante. El camino de regreso parecía interminable. El aire estaba cargado de una energía extraña, como si la propia naturaleza hubiera sido testigo del enfrentamiento y no estuviera segura de qué hacer ahora. Mariana caminaba lentamente, con la mente todavía revuelta por lo que había enfrentado. No entendía por completo lo que había sucedido, pero algo dentro de ella sabía que ese no era el final, sino el principio de algo más grande y oscuro. Finalmente, llegaron al borde del bosque, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo. Mariana sintió una oleada de alivio al ver las luces del pueblo a lo lejos, pero también una sombra de incertidumbre. Aunque la bruja había sido derrotada, una parte de ella no podía ignorar la advertencia de las palabras de la anciana. Al llegar a casa, Mariana llevó a su hermano a su cama. Parecía estar profundamente dormido, pero su respiración era regular y su pulso, aunque débil, era constante. Mientras lo arropaba, notó una marca en su brazo, un símbolo oscuro que parecía quemado en su piel. Era un signo que Mariana reconoció de las historias que su abuela le había contado. Era un símbolo de maldición. Pasaron los días y aunque su hermano se recuperó físicamente, algo en él había cambiado. Sus ojos, que antes brillaban con vida, ahora tenían una mirada vacía. Sus palabras eran pocas y desconectadas. Mariana lo observaba con creciente preocupación. Las noches eran las peores. Él se despertaba gritando, sudoroso y tembloroso, hablando en una lengua desconocida, con un tono que no era el suyo. Desesperada,
Mariana buscó la ayuda de comunidades santeros a la que su abuela había pertenecido. Estos, al escuchar el relato, se reunieron en consejo. Sabían que la marca en el brazo de su hermano era un sello de posesión, una conexión con un espíritu oscuro invocado por la bruja. Decidieron realizar un ritual de purificación para intentar romper la conexión. En la noche señalada, los santeros se reunieron alrededor de su hermano, formando un círculo sagrado. Las velas se encendieron, el aire se llenó con el aroma de incienso y las hierbas sagradas. Mariana se unió al círculo, aferrada a la figura de madera que había utilizado en el bosque. Los cantos comenzaron, invocando los espíritus protectores. Pidieron ayuda para liberar al joven. La atmósfera en la habitación se volvió densa, cargada con una energía que parecía vibrar en el aire. El cuerpo de su hermano comenzó a retorcerse, como si algo en su interior luchara por escapar. De repente, una sombra oscura emergió de su cuerpo, tomando forma en el centro del círculo. Era la figura de la bruja, su rostro distorsionado por la furia y el odio. «No podrán arrebatármelo», rugió su voz resonando en la habitación. Los santeros intensificaron sus cantos y la figura de Mariana comenzó a brillar una vez más, proyectando una luz que hizo que la sombra retrocediera. Pero la bruja no se rendía fácilmente. Con un grito ensordecedor, lanzó una maldición y las ventanas estallaron, llenando la habitación de fragmentos de vidrio y un viento helado. Mariana sintió una presión en su pecho, como si algo intentara aplastar su voluntad, pero se aferró a la figura de madera. Recordó las enseñanzas de su abuela y dejó que el poder de los espíritus la guiaran. Y con una voz clara y fuerte, pronunció una oración final, una invocación al espíritu más poderoso de su linaje. La luz de la habitación se intensificó hasta convertirse en un resplandor cegador. La sombra de la bruja gritó una última vez antes de ser consumida por la luz, desapareciendo en un estallido de energía. El silencio cayó de repente y todos en la habitación sintieron una paz profunda. El hermano de Mariana dejó de retorcerse y quedó tendido en la cama, respirando tranquilamente. La marca en su brazo comenzó a desvanecerse, dejando solo una cicatriz pálida. Los santeros dieron gracias a los espíritus y se retiraron en silencio, sabiendo que habían hecho todo lo posible. Mariana, exhausta pero aliviada, se arrodilló junto a su hermano. Aunque la conexión con la bruja había sido rota, sabía que las cicatrices de su alma tardarían en sanar. En las semanas siguientes, su hermano comenzó a recuperarse, su espíritu volviendo lentamente a la vida. Sin embargo, en las noches más oscuras, Mariana a veces sentía un escalofrío recorrer su espalda, como si la mirada de la bruja aún la persiguiera desde algún lugar entre las sombras. Sabía que el mal no se había desvanecido por completo, solo había sido contenido. En algún lugar profundo del bosque, la oscuridad seguía esperando, agazapada y lista para volver a desatarse cuando el momento fuera propicio y volviera a tomar venganza en contra de Mariana. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.